Estamos aquí para honrar la memoria de Clorinda Mato de Turner y para presentar una nueva edición de su única obra teatral, que es Imazuma, drama en 3 actos y en prosa. Entonces vamos a empezar presentando a nuestra autora, Clorinda Mato Usandivaras, cuya memoria honramos esta noche. Nace en 1852 en Cusco y fallece en Buenos Aires en 1909. Su obra escrita abarca leyendas, tradiciones, novelas, semblanzas, crónicas, ensayos, una obra teatral y una amplísima producción periodística que es tan amplia que hasta ahora no se ha podido reunir en su totalidad, toda la producción, que lo merece, pero todavía queda eso pendiente. Ni amar ni odiar con firmeza, cultura y emociones en el Perú posbélico, 1885-1925, en el año 2019. El abanico y la cigarrera, la primera generación de mujeres ilustradas en el Perú, 1996, y reeditado en el 2004 y 2018. Es un referente fundamental para los estudios sobre la literatura del siglo XIX peruano. Y el libro Soy Señora, testimonio de Irene Jara, 2000 y 2021, además de diversos artículos sobre género, literatura, memoria y violencia. En su labor como editora ha publicado junto a Alejandra Givet Dando Cuenta, estudios sobre el testimonio de la violencia política en el Perú, 1980-2000, y junto con Ana Pelufo, su afectísima discípula, Clorinda Mato de Turner. Además, este año será publicado su nuevo libro Clorinda Mato en el siglo XXI, también en coedición con Ana Pelufo. Entonces nos acompaña Francesca. Bueno, antes que nada agradecerle a Luz y a Luis por invitarme. Buenas noches a todos y a todas. Es un verdadero honor estar aquí en este momento junto a Luz Vargas y a Luis Natters, editores de este magnífico trabajo, y con Percy Encinas, autor de uno de los 2 artículos contemporáneos, tal como lo titulan en el libro, que acompañan a la obra Imazuma. Además de otros textos, voy a hablar de ellos. Quiero comenzar diciendo que hace mucho que no me siento tan orgullosa de haber sido profesora de una alumna que haya escrito un texto como el que he leído de Luz. Porque además no solamente es el texto, el artículo y el artículo de Percy, es el libro como objeto. Para mí que este es un trabajo de amor. Es un trabajo donde los afectos y la lucidez se han trenzado, se han articulado para producir un objeto que vamos a guardar y atesorar, estoy segura, los lectores y las lectoras, y sobre todo las admiradoras las estudiosas de Clorinda Mato por muchos años y décadas. De verdad que hacía tiempo que no tenía entre mis manos un texto tan pensado, con tanto cuidado, tan pulcro, y además pensado casi como una joyita redonda. Para comenzar está la carátula, ¿no? Como señala Percy Encinas en su artículo, este es un melodrama. Imazuma es una obra de teatro que publica Clorinda Mato en el año 92 como libro, pero que es escenificada en el año 1884 en Arequipa y luego en 1888 en Lima. Es un texto que dialoga de una manera muy compleja con otros textos de Clorinda. Todos ellos se deben entender en el contexto
del Perú posbélico. Es decir, en el contexto de un Perú despojado de Tacna y Arica, humillado. Los chilenos subieron hasta el norte, ocuparon Lima, saquearon la Biblioteca Nacional, violaron mujeres y arrasaron. En este contexto aciago de desesperanza total y además de mucha indignación, porque la guerra no tuvo que terminar como terminó. Creo que ahí el ejercicio de memoria que Percy nos urge hacer en su artículo me parece muy adecuado, porque la guerra no tuvo que terminar de ese modo. El hecho es que el presidente Prado huye cuando las papas queman, Pierola también, y se queda Cáceres con los breñeros, campesinos, indígenas, que enfrentan a las tropas chilenas con sus hondas, con sus rejones, con sus guaracas, y algunos los que tenían armas de fuego. Bueno, los resultados de la guerra los sabemos todos. Es una guerra que creo yo que todavía nos causa trauma pensar en ella, porque no la hemos trabajado. Creo que nuestro país es un país que no ha trabajado sus conflictos más hondos. Llevamos heridas sin cicatrizar y tiramos para adelante. Esa es una manera de sobrevivir, pero no es una manera de prosperar, de florecer. Entonces, digo todo esto porque Ima Sumac es una obra teatral que, como bien señalan tanto Luz como Percy en sus artículos, se escribe en clave de memoria. Es decir, las tropas chilenas han desocupado Arequipa ese mismo año prácticamente, en el 84, al final del 83, principio del 84. En el 84 se significa Ima Sumac. Pero además estamos en un siglo, el siglo XIX, en el que hay otro conflicto anterior, también muy cruento, y que también ha sido silenciado, que es la rebelión de Túpac Amaru, de 1780. Este es un episodio histórico que por decreto ha sido silenciado, está en las catacumbas de la memoria. Clorinda Amato, siendo cusqueña, quechohablante, verdadera admiradora, verdadera amante de su cultura andina, de la cultura indígena del sur andino, sobre todo el Cusco, tenía a lo largo de su carrera como escritora, tenía este deseo, y que lo puso en práctica permanentemente, de reexplorar la cultura indígena, no como víctima, no como una cultura solamente sometida y humillada, sino también desde sus riquezas, sus fortalezas, su creatividad. Entonces, el tema de Túpac Amaru habrá sido para Clorinda, o sea, el tema del silenciamiento y de la prohibición, porque se prohíbe que se mencione el linaje incaico. La nobleza incaica desaparece, no se pueden utilizar más títulos, no se puede hablar de la rebelión de Túpac Amaru. Entonces, esa desaparición del linaje incaico oficialmente para Clorinda debe haber sido muy duro, porque ella se identificaba, y creo como Ana Pelufo, se identificaba con la violencia sufrida por los indígenas, y escribía y la exploraba en sus textos, pero de alguna manera esa violencia indígena hacia los indígenas
era desplazada metonímicamente con recursos literarios muy finos para también hablar de la violencia de las mujeres. Entonces, Mato tenía una extraordinaria capacidad para hablar de algo, pero también hablar de lo otro, como tú hablas de la fórmula del A y B, ¿no? Es decir, hablar de una violencia que la toca a ella, pero no siempre directamente, porque estamos en un siglo con ideologías muy cerradas. La ideología de género, podemos hablar de una ideología de género del siglo XIX. Lo que el grupo Con mis hijos no te metas llama ideología de género, es decir, el enfoque de género, eso no es ideología de género, es al revés. El enfoque de género intenta abrir la dicotomía masculino-femenino, hombre-mujer, para poder entender mejor cómo se relacionan los géneros y por qué se produce esa violencia contra la mujer. Sin el enfoque de género no lo podemos entender. Pero regresando a lo que yo les decía, en el siglo XIX la ideología de género fue muy dura y señalaba que las mujeres debían permanecer en sus hogares, ser buenas madres, buenas esposas, buenas hijas y buenas hermanas, y los hombres en el espacio público eran los proveedores. Entonces, Clorinda Mato habla de los indígenas para hablar del sometimiento de las mujeres. Pero para regresar a Ima Sumac, todo esto viene al hecho de que Mato estructura sus textos siempre en este contrapunto. Siempre hay un contrapunto en sus novelas, en su obra teatral, en sus tradiciones, en sus relatos, también en sus conferencias. En Ima Sumac el contrapunto está entre el despojo sufrido por los peruanos y las peruanas después de la Guerra del Pacífico y el despojo de los indígenas en Tinta, en Cusco, en 1780. Hay un contrapunto entre estos dos episodios históricos, pero está muy velado, como lo señalan Luz y Percy. Yo diría además que hay otro contrapunto que habría que articular, y es el de la muerte de Atahualpa. Como sabemos, la muerte de Atahualpa sigue siendo objeto de escenificaciones populares en los pueblos andinos hasta el día de hoy, y es una forma de rememorar a la resistencia de Vilcabamba, es decir, lo que sucede después de la muerte de Atahualpa, ¿no? Ahora, esto nos trae de nuevo a Ima Sumac. Creo que Percy va a hablar, tú vas a hablar de la obra, ¿no? Un poquito. Entonces yo me voy a centrar en el tema de la memoria entre estos tres episodios históricos que constituyen un trauma abierto. No soy muy buena para llevar el tiempo, así que dime así cuando me falten 5 minutos, Lucia. ¿Cuánto falta? 10 seguramente, ya me comí mitad del tiempo. Bueno, el tema del trauma es importante y me interesa mucho cómo lo enfoca Luz en su texto. Ella habla de la obra teatral como un espacio que Clorinda Mato abre para explorar el potencial mítico de la heroicidad andina. La obra teatral trata sobre fusiona personajes del Ollantay, que es el primer
bueno, es el texto quechua más antiguo que tenemos, que todavía no se sabe si es un drama incaico, si es colonial, pero ciertamente es en quechua, está en quechua, ¿no? Y en el siglo XIX fue traducido al inglés por Markham, al alemán por Middendorf y por von Schudi, fue publicado en español, entonces fue un libro al que Clorinda tuvo acceso. Ima Sumac toma algunos de los personajes del Ollantay. Como sabemos, el Ollantay trata sobre este general, Ollanta, plebeyo, que es ascendido hasta los rangos militares más altos por Pachacútec, pero es plebeyo y se enamora de la hija del Inca, Cusicoyor, y al hacerlo cae en desgracia, es expulsado, es llevado al Consejo de los Incas, luego es expulsado a un tambo, Ollantaytambo, y ahí lo capturan después de muchos meses de resistencia de Ollanta, pero la obra quechua tiene un final feliz. No lo ejecutan, lo llevan al Cusco, no lo ejecutan, lo perdonan y además se reencuentra con Cusicoyor. Hay un personaje que se llama Ima Sumac en el Ollanta, que es la hija de Ollanta y Cusicoyor, que es una pequeña heroína, porque ella es la que convence a Tupac Yupanqui, en ese momento ya Pachacútec muere, a Tupac Yupanqui para que perdone a su padre y para que permita el matrimonio de estos amantes separados. Bien, entonces Clorinda retoma al personaje de Ima Sumac, aparece como la novia, la prometida de un Tupac Amaru, que como señalan Percy y Luz, es un producto del Tupac Amaru I y del Tupac Amaru de tinta, pero la trama se centra otra vez en un amor prohibido. Ima Sumac se enamora locamente de un español, Gonzalo Espinar, que la engaña desde el principio, solamente ve en ella oro. Y ella, Ima Sumac, es poseedora de un saber ancestral que es el tesoro escondido de los incas. ¿Dónde está el tesoro de los incas? Bien, Gonzalo Espinar trata de sacarle el secreto, ella lo entrega, pero está siendo vigilada todo el tiempo por el general Quisquis, el general de Yanañahui, que es el padre de Ima Sumac, y Quisquis no queda claro en realidad en la obra si es que llega a entrar a las catacumbas, al tesoro escondido, o si es a la entrada que Quisquis lo mata, saca su cuchilla y lo mata. Bien, en el trasfondo suenan los tambores de la guerra. Tupac Amaru y Yanañahui están luchando en Chinchero. Hay resonancias claras de la rebelión de Tinta, de José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru II. Entonces, la tesis de Luz es que a través de estos personajes, de la recreación de estos personajes en una trama distinta al Ollanta, porque además el Ollanta pues está ubicado en una época anterior, ¿no es cierto? Ubicándolo en la rebelión, en la época de la rebelión de Tupac Amaru, lo que está haciendo Clorinda es repotenciar, o potenciar más bien, porque nunca se ha potenciado, potenciar el mito, así lo dices tú creo, ¿no? Lo mítico de la heroicidad andina. Ahora, esa idea fuerza, que me parece que es la que atraviesa todo tu texto, me parece que es muy acertada, pero ojalá haya tiempo después para conversar.
Pero, ¿qué significa la heroicidad de Túpac Amaru en el siglo XIX? ¿Qué significa la heroicidad de Túpac Amaru en el siglo XXI? En el texto, podemos volver al texto, en las escenas, en las tres escenas, perdón, en los tres actos, acto 1, 2 y 3, aparece el tema del exterminio de los blancos. Aparece en el acto primero, de boca de Yananyahui, el padre de Ima Sumac, aparece en boca de la Coya, de la tía de Coracoya. Coracoya, que es una mujer que está hilando, una mujer pacífica, en un momento dice: es hora de exterminar a los opresores. Ima Sumac escucha aterrada, porque ella está enamorada de Gonzalo Espinar. Ella representa de algún modo esas generaciones de mestizos que ella no es mestiza, ella es india, pero quiere desposarse con Gonzalo Espinar. Entonces su deseo es un deseo de mestizaje también. Entonces ella escucha de voz, de la boca de su tía, la palabra exterminio de los opresores, aterrada. Luego aparece en el último acto, de boca de Luis, don Luis, que es un español que trabaja con el intendente en Cusco. No he entrado a la trama del texto porque Percy nos la va a presentar, pero en pocas palabras, los indígenas que están haciendo la guerra, que están rebelándose en Chinchero, son también capturados por los españoles, son llevados al Cusco, un poco resonando con el destino de Túpac Amaru II, ¿no? Y bueno, son ejecutados. Cuando los españoles de la intendencia se encuentran con estos cuatro personajes, los principales, que son Ima Sumac, su tía, Túpac Amaru, su pretendiente, y Yananyahui, su padre, don Luis le dice: los vamos a ejecutar porque ustedes planean exterminar a los blancos. O sea, el tema del exterminio de los blancos se refiere a la guerra de castas, que es, como decía Alberto Flores Galindo en su libro Buscando un Inca, es un tema que está apenas debajo de la tierra. O sea, es un tema subterráneo, pero que está constantemente saliendo a la superficie. Regresando al tema de la memoria, porque no hemos hecho un trabajo de memoria, porque hemos enterrado los traumas de todos los grupos sociales, lingüísticos y culturales que forman este país tan diverso, como decía Arguedas, de todas las años. Entonces, ¿todavía me queda tiempo? 5 minutos ya. Entonces, para regresar a la tesis de Luz, potenciar lo mítico de la heroicidad andina en el contexto de la rebelión de Túpac Amaru II. Yo me pregunto, si Clorinda Mato estuviera aquí, ¿qué nos diría acerca de esta tesis? Que es una tesis que yo he contemplado muchas veces también. Es decir, que Clorinda, por su enorme amor a la cultura indígena, a la población indígena, habría tenido un deseo de que todas esas rebeliones que han ido reventando a lo largo de la historia colonial, republicana y hasta el siglo XXI, que pudieran finalmente eclosionar. Habrá tenido ese deseo. Pero yo creo que así como el público que acudió al Teatro Viejo, al Coliseo de Arequipa, en el 84, como al Olimpo, en Lima, en el 88, y que tuvieron reacciones
diversas, pero sobre todo, yo diría que negativas. El hecho es que el libro no se publica, o sea, lo tiene que publicar ella en su imprenta, nadie más se lo publica. Y el hecho es que no tiene muchas escenificaciones, ¿no? En Arequipa se da 3 veces, en Lima 1 vez. El público reacciona con cierto resquemor, la aplauden por supuesto, y Luz nos cuenta, es deliciosa esa parte, en la que nos cuentas cómo Clorinda sube al escenario, cómo en Arequipa esto es parte de una red de mujeres que la ayuda a Clorinda a montar este espectáculo, porque a diferencia de lo que se rumoreaba, que Cáceres le habría dado dinero para poder montar la obra, no, esta fue una obra autogestionada, pero con la ayuda de muchas amigas, entre ellas María Nieves y Bustamante, que era una escritora súper católica y súper conservadora, pero que en el momento de unir fuerzas con una creadora como Clorinda Amato, lo hace, ¿no? Bueno, el hecho es que en Arequipa hay una reacción, diríamos que la aplauden, pero es una reacción, no me sale la palabra, medio conflictiva, ¿no? No es una reacción de puro aplauso. Levanta muchas cejas. ¿Por qué hace esta señora hablándonos de Túpac Amaru? Si nadie habla de Túpac Amaru. Ahora, que Clorinda haya deseado o haya previsto la posibilidad de que este episodio sangriento de 1780 pudiera tener algún impacto en las poblaciones indígenas en 1884, yo lo dudo mucho. Dudo mucho también que Clorinda tuviera en mente un Perú indígena. Ella lo dice claramente en su artículo El Quechua. Ella dice: el quechua debe ser nuestra lengua madre, pero somos cristianos, somos occidentales. Clorinda creía absolutamente en la civilización occidental, en la civilización europea. Para Clorinda el ideal era la civilización europea. El punto es que el Perú era una cultura, un país que a lo largo del siglo XIX se había ido enganchando cada vez más con los discursos civilizatorios europeos, pero que además, y esto es lo que más le dolía a Clorinda, en el proceso había terminado de despojar a los descendientes de Túpac Amaru. Lo que decía Cecilia Méndez en su ensayo Incas sí, indios no. Los peruanos del siglo XIX veían con cierto orgullo la Mascaypacha del Inca y los 14 incas del Imperio Incaico, pero veían con horror y con desprecio al indio pobre, al indio de hojotas y de poncho, quechua hablante. Entonces, el proyecto de Clorinda no habría sido indigenizar a la población blanca peruana, no habría sido exterminar a los blancos, mucho menos, ¿no? El proyecto de Clorinda era integrar a la población indígena a la civilización occidental, a la civilización europea. Tan es así que cuando ella asume la dirección del Perú Ilustrado en 1889, me parece, en uno de los primeros números publica las actas del Congreso que había tenido lugar en Guatemala, el de indianistas en Guatemala, que había reunido a los caciques, además, mayas, aztecas, no creo que quechuas, y que había terminado con una serie de recomendaciones para que
los indígenas, es decir, la población prehispánica, a la población criolla. Y entre esas recomendaciones había una que era que no vuelvan a ponerse ojotas y chullo, o sea, vestirlos de occidentales, que no olviden su lengua, pero que tengan un conocimiento pleno del español, que puedan crear y crear un discurso en español. Era en realidad un programa de blanqueamiento del indígena americano. Entonces, para regresar, y ya con esto termino, al tema de la heroicidad indígena, esa heroicidad no es, creo, para Mato, una heroicidad violenta. Creo que para Mato el tema de la heroicidad iría más por el lado de I+1. Es decir, la mujer, la indígena, capaz de entregarse inocentemente por amor a Gonzalo Espinar, a pesar de que traiciona a su patria, a su pueblo, pero luego hacer propósito de enmienda e inmolarse por el error cometido. Creo que para Clorinda el heroísmo no es tanto el heroísmo guerrero, podríamos explorar ese otro heroísmo, que es el heroísmo femenino, indígena, que se potencia además en sus tradiciones, en sus artículos, en sus ensayos, en sus leyendas. Por supuesto, en Ave sin Nido, ella no deja de elogiar a Marcela Yupanqui como representante idónea de la raza indígena, mucho más que Juan Yupanqui, por ejemplo, ¿no? Y creo que la prueba de esto está en que en su última novela, Herencia, no participan personajes femeninos indígenas, no participan los indígenas, y es una novela de la decadencia de la cultura criolla, ¿no? En fin, no quiero monopolizar el tiempo, pero quiero terminar nuevamente reiterando que me he quedado muy admirada, muy contenta de haber sido invitada para presentar esta obra estupenda, que es producto, como decía yo, de un cariño enorme, de una lucidez de Luis y de Luz, y también de Percy, y que es un libro que creo que va a dar que hablar, ¿no? Yo quería hablar de la carátula, pero se me quedó, quería hablar de muchas cosas, pero bueno, habrá otra oportunidad. Muchas gracias. Nos acompaña también Percy Encinas. Percy es especialista en cultura, teatro, literatura y neuroeducación. Es doctorando por la Universidad de Buenos Aires en Teoría e Historia de las Artes. Ejerce la docencia en las escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Ricardo Palma. Es también investigador teatral, con numerosos artículos publicados, uno de los cuales es el que presentamos en esta edición. Y es director de proyectos en la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras, AIBAL. Preside también el Congreso Internacional de Estudios Teatrales. En su faceta como dramaturgo, Percy es coescritor junto con Carlos González de la obra teatral Surte, El sonido de los sueños. Se ha estrenado ayer y está en temporada este fin de semana y el siguiente. Sí, les decía que yo quería sumarme también a las palabras de admiración por el proyecto y de gratitud, de agradecimiento. Yo creo que Luz y Luis me han obsequiado sin darse cuenta una súper oportunidad. Y yo, que estoy dedicado básicamente a trabajar temas contemporáneos en el campo de investigación, efectivamente es, entre otros, el teatro, pero principalmente el teatro contemporáneo, el teatro entre siglo XX y XXI. Entonces tengo pocas oportunidades para
ponerme a chambear, de hecho cogeo, me toca, ¿no? Pero para ponerme a trabajar, para abocarme a un estudio de literatura o de discursos simbólicos de otros siglos, ¿no? Entonces cuando Luz me comentó y además el obsequio parte además de la iniciativa de un colega mío sanmarquino, Agustín Prado, un profesor de la Universidad de San Marcos, que nos presentó, que nos contactó, ¿no? Entonces decía que me acerqué con cierto prejuicio, pero también con ese gusto de que quien va a hacer una especie de trabajo arqueológico, vamos a ver qué dijo Clorinda Mato, mancha, su única obra de teatro, qué paja, ya a ver, ¿no? Y claro, dije, vamos a mirar. Y lo primero que yo quiero decir es que de las muchas cosas que me reveló su enorme capacidad de contemporizar. O sea, me hablaba de cosas que me sirven no solo para entender, como es más o menos obvio y esperable, para entender un poco mejor lo que ocurría, como bien dijiste, Francesca, en la posguerra, ¿no? E incluso no solo la posguerra con Chile, sino incluso creo que hay claves más o menos claras que yo propongo visibilizar sobre la misma guerra con Chile y no solo la posguerra, ¿no? Sobre toda esa coyuntura terrible, asiaga, sangrienta y vergonzosa, sino que además me ha permitido entender un poquito mejor el hoy, nuestra propia actualidad. Y voy a tratar de referirme a 2 o 3 fragmentos del estudio que he intentado plantear para otra vez intentar dar cuenta de esto y demostrar que es muy contemporáneo. Y eso es lo que yo agradeceré siempre a Luz y a Luis, además de, como bien dijo Francesca, la impresionante minuciosidad, ¿no? Y rigurosidad de una edición como esta. Me pondré los ojos. Lo primero que quiero decir es que efectivamente una de las preguntas que siempre me suelo hacer cuando un autor, una autora que es a veces un poco polígrafo, polígrafa, elige hacer una obra de teatro es ¿por qué teatro? ¿Por qué no una novela? ¿Por qué no otro discurso? ¿Por qué no otro género? ¿Por qué teatro? Y entonces siempre es una pregunta que me acompaña, que subyace a cualquier acercamiento mío, a cualquier texto teatral de un autor o autora que, insisto, trabaja otros géneros también, ¿no? Y creo que las cosas que más o menos podría adelantar es que Clorinda tenía entre sí, ya cultivando, ya madurando, una historia perfectamente puesta o perfectamente imaginada en clave teatral. Pero en clave teatral, no pensemos en el teatro contemporáneo, que sí, pues no, hay mucho teatro postdramático y teatro postdramático y posthumano. No, en el teatro más exitoso, a propósito lo voy a decir así, con cargo de discutir en otro momento, el teatro más exitoso de todos los tiempos es el teatro de acción dramática. Que es un teatro además, que es un modo de hacer teatro que está vinculado, las neurociencias lo siguen confirmando, pero los primeros que lo dijeron fueron los humanistas, fueron los dramaturgos, fueron los pensadores de las artes, ¿no? Que está vinculado, digo, a las formas del ser humano que tiene la tendencia innata a poner la atención sobre ficciones, sobre cuestiones y problemas y conflictos que le ocurren a otros seres humanos. Hey Percy, no son otros seres humanos, mira las ficciones de televisión,
Mira Ratatouille, también de ratoncitos, también de cucharas, sí, pero esas cucharas, esos personajes ratoncitos tienen que tener equivalencia humana. Entonces hay una tendencia humana. Entonces es un primer elemento que suelo pedir tener presente. Las ficciones nos siguen interesando en la medida que capturan nuestra atención y que son capaces de sostenerla. Y creo yo que cultivo y que aliento a ver otros tipos de teatro, que el teatro de acción dramática tiene una potencialidad, tiene una ventaja comparativa, que cuando está bien hecho, captura la atención, como otros, pero la sostiene. Uno siempre quiere saber qué carajo va a pasar. Y eso, esta obra lo logra muchas veces. Cuando yo empecé a releerla, y seguramente cuando ustedes lo hagan una vez que adquieran el libro, va a ser difícil que suelten el texto porque quieren saber qué pasa. Y la inteligencia en las estrategias dramatúrgicas de Mato son de una solvencia enorme. Por eso me atrevo a decir que tiene suficientes credenciales en sí misma esta obra para reclamar su sitial en la literatura dramática, en el acervo de la literatura dramática del Perú y probablemente de la región hispanoamericana. Y por eso es súper valioso que una edición, además con tanto cuidado y tanto rigor, nos la reedite y nos la ponga a la mano, ¿no? Efectivamente, ¿de qué trata? ¿No? La obra significa, la historia, voy a citar un fragmento para intentar un poquito más de precisión. La obra significa la historia de Imazuma, hija del noble cacique Yanañaú, descendiente de la dinastía Inca. Ella es prometida de Túpac Amaru en la obra, quien se ha sublevado contra la corona española que aún gobierna opresivamente estas tierras. Sin embargo, la jovencísima princesa se enamora de un militar español, como bien nos adelantaba Francesca, Gonzalo de Espinar, quien la envuelve maliciosamente con una retórica sentimental y tretas para hacerla romper el juramento de guardar un histórico secreto. ¿Qué secreto le pone la autora inteligentemente? O sea, debe haber barajado muchos en su estructura, en sus esbozos de ideas. O sea, ¿qué secreto le pone? Ya lo también adelantó Francesca: el acceso al tesoro inca, que desde el rescate de Atahualpa estaba ocultado en algún lugar de la quebrada y que el español codicia para hacerse rico. Y alcanzando esa condición, la de rico, aspirar a otra mujer de estirpe española con la que planea obtener los títulos nobiliarios con los que sueña. Un melodrama perfecto. Es una elección de lo que dicen algunos autores, ¿no? Motivación suficiente para la acción dramática. O sea, está pero inmejorable. Ni en el 21 se nos hubiera ocurrido mejores elementos para construir una historia. Imazuma, mientras tanto, se atormenta por estar sometida a dos mandatos intensos e irreconciliables. Por un lado, ser leal a Túpac Amaru. Por otro, dejarse llevar por el arrebato emocional que le suscita el enemigo de este. Cederá a la pasión juvenil, manipulada astutamente por el extranjero. No se pierdan esa manipulación. Si ustedes desgranan la estrategia del manipulador, es una lección de cómo construir un villano, paso tras paso. Cuando no les resulta una treta, apela a otra, pero no a otra cualquiera. Hay un escalamiento en la intensidad de las tretas, hay un escalamiento que va agudizando el dilema, que la va apretando, y ya cuando parece que no puede haber otra, la autora consigue encontrar todavía un punto donde ajustar más el cinturón de la opresión sentimental al personaje principal. Es una lección de dramaturgia de melodrama. Entonces, como dijimos, ella cederá a la pasión juvenil
¿no? Manipulada absolutamente por el extranjero, pero este rompimiento del secreto tendrá consecuencias trágicas que pagará con su propia vida, no sin que antes veamos una serie de giros argumentales que tensionan el drama. Todos estos elementos producen además resonancias políticas por el contexto en el que se compone y se presenta la obra. Porque se compone, como bien dijo Francesca, en 1884. Se estrena el 16 de octubre de 1884 en Arequipa. En agosto, según Basadre, en agosto, o sea, 6 semanas antes, se había ido el último barco de Mollendo a unas horas de Arequipa con las últimas tropas chilenas. O sea, mientras los chilenos seguían ocupando Arequipa, ella ya estaba escribiendo la obra, que no habla de los chilenos, por supuesto, que habla, ya dijimos, lo dijo Francesca, lo recuerdo yo, que habla de una insurrección de un Túpac Amaru que de alguna manera convoca a los dos Túpac Amaru, el primero y el de Tinta, frente a los españoles. Pero, y aquí quiero pasar a otra cosa. Creo yo que con mucha claridad, entre otros aciertos y en otras razones enormes por lo que esta obra es valiosa, esa contextualización, esa estrategia que resuma politicidad, habla de un contexto A, y es poco lo que me hacía acordar Francesca, ¿no? Para hablar de un contexto B sin mencionarlo. Es esa maravilla que tiene la literatura en general y el teatro en particular, que se vale del convivio, que se vale de la posibilidad de significar ante un grupo de personas en un contexto particular, en unas coordenadas particulares, donde sabemos que si yo hoy día digo algo, ustedes inevitablemente lo van a asociar con el contexto también. Entonces hay que saber qué decir y cómo decirlo para que se active esa asociación que deliberadamente el autor, en este caso la autora, quisiera conseguir. Ella trabajaba eso sabiendo que esa obra se iba a poner seguramente semanas después, meses después, pero en ese mismo contexto. Yo sostengo que ella no escribe la obra pensando en que sea un texto de literatura dramática que enriquezca las bibliotecas de la época. No, ella estaba pensando en la escenificación. Ella estaba pensando en que se iba a dar probablemente cuando los chilenos todavía estuvieran presentes ocupando el Perú. Y por eso es que en una escena, en la escena 10, como indica el resumen final de este estudio, bueno, del libro, es presidida por la autoridad del noble Yanañahue. Este le pide a Túpac Amaru que se despida de Ima Suma. No, perdón, me voy a saltar a la siguiente escena, disculpe. La breve escena con que cierra el acto primero ofrece un imperativo en boca del personaje de mayor autoridad para los peruanos, que a esas alturas ya debería haberse identificado con su propio bando, Yanañahue, quien finaliza alentando. Voy a citar el personaje Yanañahue, que le dice señalando a Túpac Amaru: ahí tu gente, guíala con denuedo para que no retroceda, y todos juren ante Ollanta poderoso, señalando el retrato, la muerte y el exterminio de los opresores de nuestra patria. Todos, dice la acotación, todos se arrodillan menos Yanañahue, que continúa: ellos han talado nuestros campos, han mutilado los miembros de los cadáveres sacrificados en aras de la codicia. Ríos de lágrima han inundado nuestras campiñas desde el sacrificio de Atahualpa. Han profanado nuestros templos, no han reparado en el crimen. Jurad, ni uno solo quede, ni uno solo de los enemigos de la patria.
Fin de cita. Podemos pensar cómo resuenan esos textos que acabo de citar muy mal en un contexto donde todavía están vivas las cicatrices reales, literales y las simbólicas, las heridas aún abiertas de la invasión chilena. Esto es deliberadamente político, e invito a los lectores que desde hoy van a coger el libro, que desde hoy lo van a adquirir, a que estén muy atentos de esa clave posible. Y ustedes dirán si algo de razón tengo o estoy demasiado desacertado. Finalmente por ahora, finalmente para esta presentación, porque el libro y el texto de Imazuma y la cantidad de riquísimos paratextos que los editores nos han agregado alrededor de este libro es para obtener mucha información y muchas oportunidades de reflexión. Pero quiero comentar algo que a mí me llamó la atención, que desde un punto de vista, digamos, riguroso de la evaluación de la acción dramática, podría parecer una digresión y por lo tanto algo accesorio, algo que estuviera sobrando. Y me refiero aquí a unos parlamentos que un personaje, que una autoridad española, dice, es don Luis y el intendente del Cusco, ¿no? Digo en el texto que parece algo que se hubiera omitido en el análisis de esta obra hasta entonces. Se filtran en los diálogos entre el militar don Luis y la autoridad política, el intendente, unas cuestiones que tienen que ver con las formas de gestionar sus obligaciones de Estado. Cuando ya están presos, ¿no? Yanañahui está detenida en Imazuma después de haber ser señalados como responsables de la muerte de Gonzalo de Espinar, que bien nos recordó Francesca, que es asesinado cuando parecía que ya iba a acceder al lugar secreto del tesoro del Inca, o de los Incas, ¿no? Ya están ellos, digamos, en las mazmorras de los españoles en la obra, ¿no? Y están amenazados con ser torturados si es que no ceden con la información. A ellos, más que el arrepentimiento por haber matado a Gonzalo, lo que querían es los secretos que les permite, el secreto para poder acceder a las llaves, para acceder a los tesoros incas. En ese momento, don Luis y el intendente tienen un diálogo que, insisto, que a mí me hacía ruido, me parecía sobrante, y dice más o menos así. Don Luis habla: bien, señor intendente, al suplicio y a manos del verdugo irá esta gente, y en todo caso, para tranquilidad de conciencia de esas, no serán víctimas sino una represalia al sacrificio de don Gonzalo y otros tantos compañeros nuestros, cristianos de tan infausta memoria. El intendente responde: me satisfacen vuestras razones, don Luis. Y más adelante el intendente hace una parte, ¿no? Eso que hacen aparte, hablan solo para que el público escuche, pero se supone no a los otros personajes. Y el intendente dice: estas medidas son siempre una precaución administrativa. Si mañana resulta algún cargo de la corona, que no lo creo ni lo espero, el intendente del Cusco no sería responsable ante el virreinato, sino el secretario u otro cualquiera. Fin de cita. Este cálculo cínico de la autoridad estatal para que la formalidad burocrática le ponga a salvo de consecuencias posteriores debe ser más que un señalamiento de prácticas coloniales. Es una puesta en escena de las prácticas contemporáneas del Estado republicano, que para entonces tenía más de 6 décadas de funcionamiento, que la autora Mato conoce bien y le interesa ventilar.
Esas evasiones de responsabilidad del personaje del intendente, esta conversación para tratar de decir, vamos a decir esto, vamos a decir tal excusa, por si acaso tengamos un reclamo de la corona, ¿no es cierto? Es justamente eso. Estarían de alguna manera aludiendo a los vacíos, arreglos, omisiones intencionales y ilusiones que algunas acomodaticias autoridades peruanas habrían hecho durante la invasión chilena, en cuyas fechas la autora estaba creando esta obra. Además, el funcionamiento de muchas instancias públicas, incluidas las judiciales, según se sabe, era intermitente cuando no estaba completamente suspendido. Esos deliberados cálculos de quienes ejercen cargos públicos que priorizan su conveniencia personal por sobre la responsabilidad, la justicia, la ética o la eficiencia, es algo, estarán de acuerdo conmigo, que cobra una vigencia inesperada si miramos cómo funciona nuestra burocracia actual, hoy en pleno siglo XXI. Este pequeño detalle que he compartido con ustedes, creo que entre otros pueden abonar en demostrar que Ima Suma es una obra mucho más vigente y más contemporánea de lo que yo por lo menos hubiera pensado. Muchas gracias.